En este video vamos a realizar un sistema de automatización para dos motores eléctricos. Hay un video anterior que realicé de cómo se realiza la conexión de un sistema de fuerza motriz o potencia, que se lo dejo al final de este video, que es a continuación este que estoy haciendo ahora. Vamos a ver la parte de control para la conmutación de las bombas. Bueno, tenemos este mismo dispositivo que utilizamos en el video anterior, porque este es a continuación. El video anterior trataba de dos motores con una única protección. O sea que tenía dos motores donde la protección era un guardamotor. Bueno, vamos a hacer la conexión de este sistema. Vamos a mencionar, tenemos la llave de protección, todo el sistema de 24 volt. Voy a mostrar el transformador que bobiné de 28 voltios. Nunca lo muestro porque considero que no es necesario mostrarlo, porque hay que fijarse siempre en la bobina del contactor, ¿tá? Siempre no lo muestro porque siempre digo automatismo de 220 volt o de 24 volt. Bueno, a pedido de un seguidor, quería que lo muestre o para saber cómo se conecta. Es sencillo. Esta alimentación que tengo acá es la que sale del transformador. Sale el transformador. La salida del secundario. Es la que yo utilizo acá, 24 volt. Bueno. Vamos a comenzar con esto. Bueno, acá lo que hice fue alimentar la bobina del contactor en este contactor KM1 y en este KM2. Alimenté los extremos de esta bobina, donde este cable de color amarillo es una polaridad, la que yo desee, positivo o negativo, perdón, la que yo desee, fase o neutro, ¿tá? Porque positivo y negativo siempre se trata cuando es corriente continua. Bien. Para este caso vamos a utilizar una selectora de 3 posiciones. Si nos fijamos, tengo esta. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Como no tenía la identificación, le puse un 2 para poder identificar, ¿no? En los videos anteriores trabajamos siempre con 2 posiciones. En los videos de automatizaciones anteriores tenemos el de 2. Pero para este caso vamos a utilizar el de 3. El de 3 lo que tiene es dos auxiliares que lo vamos a acompañar. Un auxiliar NC de color rojo y un auxiliar NA de color verde. Bien, vamos a encastrarlo. Esto se encastra, hay que tener mucho cuidado de que no se rompa. Y vamos a montarlo. Ahí quedó montado. Si se fijan, cambian de estado. Bien. Entonces esto acá. Bueno, primeramente vamos a realizar el puente. Vamos a realizarle un puente entre los auxiliares. Tengo un puente realizado a 1. Para identificar el cable de señal o alimentación voy a poner este cable color amarillo, únicamente para que se diferencie la alimentación. ¿Está? Bien. Conecté el puente. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a conectar el cable. Empezamos por el rojo. Comenzamos por el piloto rojo. Bien.
Entonces tenemos esta punta conectada. Y ahora vamos a conectar la luz siguiente. Conectamos esto y conectamos la otra luz. O sea, dejamos los cables puestos. Esto lo hago así para que sea más corto el video. Bien. Bueno, ahora lo que hacemos es conectar. Conectamos acá al NA y conectamos este cable o este alambre lo conectamos al extremo de la bobina del contactor A2, porque en la parte superior tenemos el A1. Bien, tenemos así. Ahora conectamos en la parte inferior, en esta parte de abajo, del auxiliar NC. El auxiliar NC, conectamos bien. Tenemos la parte de abajo, si se fijan. Tenemos un extremo y el otro extremo. Conectamos a la bobina del contactor 2 o KM2. Bueno, tenemos acá, si se fijan, se soltó este. Bien, tenemos acá. Vamos a pasarlo del otro lado para que quede más cómodo. Ahí está, a ver. Tenemos acá, entonces, bien. Después lo acomodamos bien. Bueno, ahora lo que hacemos es conectar este a esta polaridad y este cable del rojo lo conecto acá. Quedó conectado ahí y conecto esta polaridad acá junto con, esto está mal, este acá, todo ahí. Y este va acá. Bien. Si nos fijamos, tenemos ahí conectado tenemos acá conectado, capaz que no se vea muy bien, pero tenemos que, para una explicación, tenemos el rojo, nos va a indicar cuando el sistema está energizado, tensión en el sistema, ¿no? Nos va a indicar que tenemos alimentación. Cuando la luz roja se apaga, puede ser que no haya tensión en el sistema o que se quemó la lamparita.
Vamos a realizar la prueba. Levantamos la llave, se enciende la luz roja, nos indica que hay presencia de tensión en el sistema. Medimos, tenemos 28 volt de corriente alterna, 28,3. Bien, probamos, ingresa el contactor 1, se conmuta la bomba, paso por 0, ingreso el número 2. Bien, 0, 1, 0, 2. Bien, esto es lo que le quería mostrar y explicar. Bueno, esto es todo. Espero que le guste y que le sirva. Como le acabo de mencionar, este es un sistema básico para la gente que recién se están iniciando. Para la gente que ya tiene conocimiento, esto le puede parecer, pero les digo, se puede hacerlo más complejo, se le puede poner temporizador, sí, se le puede hacer de diferente forma. Así que bueno, espero que le guste. Saludos a todos y hasta luego.